por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Muy buenos días, amigos, familiares e iglesia en general. En este domingo queremos ilustrar lo referente a la Pascua y la cena del Señor Jesucristo. Antes de dar lectura a la palabra, les invito a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra en esta mañana, y gracias por la guía de tu Santo Espíritu, quien abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, con el propósito de que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana a través de estas redes, este medio. Derrama bendición sobre cada familia y ayúdanos, oh Dios, para permanecer firme cada día, creyendo, confiando y esperando en ti, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su santo nombre te damos las gracias. Amén. Cuando hablamos de la Pascua y de la cena del Señor, recordamos lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7. Éxodo 12, versículos 3 al 7. Y dice la palabra de Dios así: hablad
a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Existe un trasfondo histórico para la cena del Señor en la Pascua judía, implementada con la liberación de la esclavitud egipcia. En dicho evento se debía matar a un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes y el dintel de las casas, conforme lo hemos leído en Éxodo 12, del 3 al 7. La Pascua. Dice la palabra de Dios que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Además, debían comer pan sin levadura. Es por eso que se dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. En Éxodo capítulo 1, podemos leer también desde el versículo 13. Éxodo 1, 13 y 14. Dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban
con rigor. Luego dice en el capítulo 12 de este mismo libro de Éxodo, versículos 12 y 13, cuando dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es una promesa del Señor para su pueblo. La simbología de este evento se cumple en Cristo, pues Él es nuestra Pascua, porque nosotros podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde dice la Biblia: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hemos leído Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. La Pascua tenía que celebrarse por mandamientos en Israel. Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y tenemos ejemplos de esta celebración que podemos ver en el libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 9, el versículo 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Entonces ahí encontramos el ejemplo de la celebración de la Pascua. Y podemos leer en el libro de Lucas, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, en los versículos 40 al 42, para decir que Jesucristo acompañó a sus padres a la Pascua. Mire que dice allí, en ese encabezado, entre el versículo 38 y 39, la palabra de Dios allí nos dice el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esto nos enseña que los padres de Jesús practicaban y celebraban la Pascua. Y asimismo, en su ministerio, la palabra reseña que Jesucristo en su ministerio participó en 3 Pascuas. Y en la última, Él es ofrecido como Cordero de Dios. Miremos allí lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, la palabra de Dios dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 18, el anterior versículo, dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ahí leemos esta parte cuando se reseña que en la última de esas Pascuas que celebró Jesús, Él es ofrecido como el Cordero de Dios. Así que la cena del Señor es un acto del que deben participar los creyentes. La cena del Señor es un acto del que deben participar los creyentes. Y al hacerlo, primero mostramos obediencia al mandato divino cuando la palabra dice: tomad, comed, haced esto, como así del pan, coma así del pan y beba de la copa. Lo encontramos reseñado en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 25, y asimismo el versículo 28. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. En memoria de mí, dice la palabra, el mismo Jesús lo dijo: en memoria de mí. O sea que estamos anunciando la muerte del Señor. Y en tercer lugar, dice: anunciando la segunda venida de Cristo, porque dice la palabra: hasta que Él venga. Finalmente, participamos en un acto de comunión. La comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo, como lo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, 16 y 17. Teorías y la palabra de Dios. Por lo que hemos expuesto, no es posible creer que en el momento de la ceremonia de la Cena del Señor, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo
y el jugo de la vid se convierte en la sangre de Cristo. Cuando creemos esto, estamos nosotros con la teoría de la transubstanciación. Entonces, la palabra transubstanciación es la idea de que el vino y el pan se transforman literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo en el momento de su consumo. Tampoco podemos creer que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y en el jugo de la vid en el momento de la ceremonia. Esta teoría es conocida con el nombre de consubstanciación. Entonces, la teoría de la consubstanciación mantiene que después de la consagración, el pan y el vino continúan conservando su forma primitiva, pero están sustancialmente unidos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Mucho menos creemos en la teoría que en el momento de la celebración Dios está proporcionando alguna gracia santa por medio de una fuerza espiritual que es introducida en el participante, lo que se conoce con la teoría del sacramentalismo. Así que la definición de sacramentalismo en el diccionario es un defensor o creyente en la eficacia de los sacramentos para conferir gracia, que a través de los sacramentos vamos a obtener gracia. Entonces, estas tres teorías están equivocadas. La definición de sacramentalista en el diccionario es un defensor o creyente en la eficacia de los sacramentos para conferir una gracia. Somos salvos por gracia. Entonces se podía intuir allí de que a través de este sacramentalismo podíamos ser cobijados con ese don de la gracia, o sea, obtener la salvación, y en ningún momento es a través de estos sacramentos. Las Escrituras afirman que Cristo murió una sola vez, que la Cena del Señor es una ceremonia conmemorativa, en recuerdo de mí, dice el Señor Jesucristo, y que es una proclamación de la muerte y la segunda venida de Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así que cuando participamos de la Cena del Señor, afectamos a los no creyentes, dándoles testimonio de que el sacrificio de Jesucristo fue completo, como lo dice Juan 19:30. Asimismo, que es el único sacrificio que quita el pecado Miremos en el libro de Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, podemos leer en el versículo 26, cuando habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. El mismo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, cuando estaba bautizando en el Jordán, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Jesucristo, Cordero de Dios. Jesucristo, Cordero sustituto. Y dice la palabra en el versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos dicen no, el mundo se acaba para el que se muere, pero la palabra de Dios nos está recordando y nos está diciendo que está establecido. Eso está establecido los días de cada uno de nosotros, que por la misericordia de Dios en algún momento se puedan prolongar, por misericordia de Dios, pero está establecido que los hombres, como dice la palabra, está establecido para los hombres que vivan una sola vez, que mueran una sola vez y a acto continuo vendrá el juicio. Así que en esta mañana hemos querido compartir con todos ustedes esta parte de las Escrituras en lo concerniente a la celebración de la Pascua y la celebración de la Cena del Señor. Así que el sacrificio de Cristo es el único medio que nos hace perfectos, pero ese sacrificio debe afectar como creyentes también, mientras cada uno se examina personalmente. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11, dice la palabra de Dios en el versículo 28, 11:28, cuando la Biblia habla o da la advertencia de no tomar la cena indignamente. Y reseña la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 11, versículo 27, en adelante, que voy a leer, y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces la palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando la forma en que nosotros debemos de celebrar la cena del Señor. La palabra está diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, y después hace la advertencia. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice la palabra de Dios, que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y este dormir tiene que ver con lo que es la muerte, el morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados,
somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y da otra advertencia y dice: si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo enseñándonos aquí en Primera de Corintios. Así que, para reflexión, ¿cuándo fue la última vez que participó usted de la cena del Señor? Independientemente de cómo interpretemos los detalles exactos de la cena, el mensaje de Jesús es muy claro. Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados y luego resucitó venciendo la muerte. Por lo tanto, al confesar nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús, también podemos ser perdonados y vencer la muerte, recibiendo el don de la vida eterna en el cielo. Participamos en la comunión, en la Santa Cena del Señor, para recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y nuestra necesidad de Él como nuestro suficiente Salvador. Así que, amigos, familiares e iglesia, ustedes que han quedado allí en casita, le animamos para nuestra próxima celebración de la Santa Cena del Señor y tenerles allí presentes, participando de esta celebración en recuerdo, en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por este mensaje como reflexión para recordar de todas las bendiciones que tenemos y que podemos disfrutar con el Señor Jesucristo. El Señor les continúe bendiciendo y les guarde.